repetimos varias veces, tómame, aquí estoy. Aquí estamos, mis amados hermanos, con todas nuestras situaciones, con todos nuestros problemas, con todos nuestros dolores, con todas nuestras inquietudes, pero aquí estamos, en el mejor lugar que podemos estar, en la casa de Dios, y juntos los hermanos en armonía, dándole gloria y alabanza al Señor. También le hemos dicho, y usted puede volver a repetírselo, ya no solo cantando, sino que con sus propias palabras: vivimos para adorarte. Vivimos para adorarte. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame. Quiero conocerte más. Yo creo que si nosotros pudiéramos sentarnos y cerrar nuestros ojos y meditar por unos 15 o 20 minutos sobre estas palabras que le hemos dicho al Señor: purifícame, lávame, renuévame, restáurame, ya sería suficiente, y no podemos ir a la casa más que llenos de la gracia del Señor, ¿verdad? Porque de verdad eso es grande. Eso es grande, decirle al Señor: purifícame, lávame, límpiame, renuévame, restáurame. Y luego la última canción que a mí tanto me agrada, porque eres más grande que los cielos, y porque el cielo no puede contenerte. Ese es nuestro Dios, esa es la grandeza de nuestro Dios. Ese es el Dios a quien usted y yo servimos, mis hermanos. Gloria a Dios. Ese es el Dios por quien usted y yo caminamos hasta este lugar, con nuestros corazones abiertos y nuestro deseo profundo de adorarle y de exaltarle en todo momento. Así que gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias por estos momentos en que podemos cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos al cielo y sentir tu presencia en este lugar, y sentir tu presencia en nuestras vidas, y sentir, oh Dios, que no hay problema, que no hay situación, nada, absolutamente nada, porque tú eres más grande que todo, más grande que los cielos. Y si el cielo no puede sostenerte, Señor, tú eres más que suficiente para sostenernos y sostenernos con nuestros problemas. Señor, vamos a poner tu palabra, el mensaje que tú ya has dado. Tú sabes la situación y tú sabes qué es lo que quieres edificarnos y cómo quieres tratar con cada uno de nosotros. Usa tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, y que podamos salir de este lugar con una nueva expectativa y una nueva esperanza de vida en ti. Gracias, Padre. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. ¿Saben, mis amados hermanos? Hace días que no nos parábamos por aquí, no nos mirábamos. No estábamos de vacaciones, ¿no? No estábamos perdidos tampoco. Estábamos atendiendo a la familia, edificando la familia. Tiempos preciosos, que el que no edifica a su familia no puede edificar ninguna otra cosa. Y que no lo intente, porque la palabra es bien clara. Hay que edificar nuestra familia para poder edificar nosotros. Y fue un tiempo precioso, de verdad, una experiencia maravillosa, un tiempo de crecimiento. Y yo les pido a ustedes, cuando tengan sus familias, traten de atenderlos, de dar todo el 100% y de crecer con ellos. Le decía yo a la hermana que fue una experiencia maravillosa. Habíamos 10 adultos y 2 niños. Ustedes saben que en la familia, en los momentos en que uno se siente en una mesa, o después de comer, o por alguna circunstancia, siempre entran 2 temas que siempre están ahí. Uno, la política, y otro, la religión. Y todo el tiempo, por una u otra razón, caíamos en algo. Y fue un tiempo de verdad donde yo salí bastante edificada, con paciencia, con cordura, con temor y con temblor y con templanza, porque estaba de Dios en la vida, así de por qué uno hace lo que hace y actúa como actúa. Y Dios es grande, mis amados hermanos. En una de las tardes del lunes, y yo vine a predicar el 17, el lunes por la tarde estábamos cenando, habíamos tenido la noticia de que
La esposa de un hermano de los familiares de mi esposo había fallecido esa tarde. Y luego la noticia inmediata de que un hermano de ellos está en un hospital en condición crítica. Y posiblemente ahorita antes de venir me llamaron de que ya solo están esperando el último momento. Y tuvimos la oportunidad de ministrar allí, de hablar, de orar con ellos, de dirigir una oración y hablar claro. No vamos a orar por los que se murieron, porque el que se murió se murió. Tiempo tuvo en vida para hacer lo que tenía que hacer. Vamos a orar por los vivos, para que Dios los fortalezca y para que ellos puedan encontrar al Señor. Por en la tarde me llamaron para decirme que ya el cuñado está ya en sus últimas. Y hablé con una cuñada y le dije, mi oración ha sido siempre, desde que supe que estaba en esas condiciones, de que no que Dios le prolongue la vida, sino a veces a la voluntad de Dios, pero que Dios le permita que pueda arrepentirse y entregar su vida al Señor antes de irse. Y esa es la vida. Pero mis amados hermanos, sigamos orando por nuestras familias. No debemos orar por nuestras familias. Necesitan nuestras oraciones, de verdad. Y es triste, y los hijos me quedaban viendo un poco medio con la cara así, cuando yo digo, donde yo voy, ustedes no van a ir, ese es un modelo de vida que ustedes tienen. Y eso me pone triste, pero yo no puedo hacer nada. Es que pueden cambiar sus vidas, es el Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios porque mi hija mayor pudo estar aquí, le gustó el ambiente, se sintió muy, muy bien. La que está en Nueva York no pudo venir porque estuvo unos días enferma, pero pudimos ir a la casa de la hermana Maite. Los niños jugaron con los perros, estuvieron muy contentos y anoche me llamaba uno y me decía, María, ¿has ido a ver los perritos? Ya están grandes, ya se los llevaron. Así que damos gracias a Dios y damos gracias a Dios por el testimonio del hermano Víctor también, porque en alguna manera ellos se fueron tranquilos, porque saben que tengo una familia que está pendiente de nosotros. El hermano Víctor se portó muy bien, conmigo y todo con nosotros allá cuando fuimos, que hay una familia que está pendiente, que tiene cuidado de nosotros y que yo no estoy sola. Así que yo sé que ellos se fueron completos por ese lado. Mis amados hermanos, tenemos que estar agradecidos. Tenemos que darle gracias a Dios por la vida que nos da, por el tiempo, por el espacio, por todo lo que nos da. Y damos gracias a Dios porque podemos ver a Caleb. Gracias que Dios está haciendo la obra en ti y el que empezó la buena obra la va a terminar, Caleb. Dios tiene propósito grande, como decía el hermano en tu vida. Mis amados hermanos, pues vamos a lo que venimos. Ya disfrutamos por acá un tiempo. Hemos estado hablando, empezamos a hacer unos cuantos domingos, ya no recuerdo cuántos atrás, una serie de mensajes hablando sobre la vida que agrada a Dios. En otras palabras, la vida que agrada a Dios es una vida, hablar de una vida cristiana auténtica, real, enmarcada en los propósitos eternos de la palabra de Dios, cercana al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Una vida que nos lleva a ser verdaderos discípulos del Señor, verdaderos discípulos capacitados y preparados para formar otros discípulos del Señor. Una vida que nos va a dar el pase, el salvoconducto, el pasaporte para regresar a casa con nuestro Señor Jesucristo. Y una vida que agrada a Dios es una vida que glorifica, que honra y que exalta a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a alimentar un poco, porque yo sé que algunos quizás no escucharon los dos mensajes anteriores. Y en el primer pasaje hablamos de la vida que Dios nos dio y que nos da. La vida que Dios nos dio en el Edén, una vida eterna y con Él, a su cuidado, con todo lo que podía tenerse, disposición de todo, menos de dos cosas. Pero nuestros padres fallaron y esa vida se perdió. Pero ¿sabe qué? Dios se preocupó por restaurarla, por dárnosla de nuevo, a través del sacrificio de Cristo en la cruz.
sacrificio sustitutivo, porque Jesucristo tomó el lugar que nosotros debíamos de tomar en esa cruz, y Él pagó el precio por la libertad de nuestros pecados, convirtiéndose entonces en un puente que une el abismo entre Dios y el hombre pecador. Y ustedes saben que hay unas capsulitas de multivitaminas que todos nos tomamos una al día, yo creo, así que son chiquititas, y que según la etiqueta que tiene el potecito que dice, tiene vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina del otro, vitamina D, tiene calcio, tiene magnesio, tiene etcétera, etcétera, etcétera. Es una capsulita así. Y nosotros la tomamos y ahí no tomamos todo eso. Dicen ellos, no sé si será verdad, pero se las toman creyendo. Pues ¿sabes qué? Hay una capsulita así chiquitita que contiene todo el plan, el propósito y la intención de Dios. Y ese es el versículo que todos sabemos y deberíamos de saber. Juan 3, 16. De tal manera, repitámoslo, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está todo el propósito de Dios. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? ¿Y qué es lo que quiere darnos a nosotros con eso? Así que ahí está encapsulada. Si la Biblia desapareciera y solo existiera ese versículo, el hombre no tendría excusa para no saber quién es Dios y cuáles son los propósitos de Dios. Jesús no se preocupó por negar eso que Dios dijo, sino que lo corroboró. Y en Juan 10:10 Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que tengan otra vida, otra vez, esa vida que Dios le dio y que la tengan en abundancia. Y a lo largo de todo el Evangelio, el ministerio de nuestro Señor repitió, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, y yo soy el único camino al Padre. Así que el Señor lo confirmó, y los apóstoles y todos los demás padres de la iglesia lo repitieron y lo dijeron y lo aseguraron. Primera de Juan 5:12 dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esto nos indica a nosotros que la vida eterna se recupera a través de una sola persona, Jesucristo, hombre. Es el único que puede darnos la vida. Y para eso pues sabemos que tenemos que dar frutos de arrepentimiento de pecado y convencidos. Y Romanos, en la carta a Romanos, el apóstol Pablo nos marca algunas pautas de qué es lo que tenemos que hacer para realmente tener a Cristo en nuestros corazones. Y Romanos 10:9-10 dice, no sé si ustedes lo saben, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, entonces será que será salvo. Y Pablo explica por qué de esto, y dice en el 16, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así que si tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, gloria a Dios. Y si no lo tenemos, alguien que nos está escuchando, que no puede escuchar, no lo tiene, pues sabe que este es el momento, este es el día, este es el lugar en que puede dar la decisión, el paso más importante de su vida, que es aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador, para que pueda empezar a vivir una vida que agrada a Dios. Eso fue parte del primer mensaje. El segundo mensaje, hablamos de algunos principios bíblicos que fundamentan la vida que agrada a Dios. En Romanos 12:1-2, Pablo rogando por la misericordia de Dios, que presentemos nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable, porque Él es nuestro culto racional. Y hablábamos de esos principios, consagración total a Dios. ¿Por qué?
Porque en primera de Juan 4:4 la palabra dice, y Juan usa esa palabra tan tierna, hijitos, sois de Dios. Y en Juan 5:19 nos recalca, y ya no dice hijitos soy de Dios, que ahora dice somos de Dios. Y si somos de Dios, mis hermanos, pues vivamos como Él era. Vamos a vivir. El otro principio era que entendamos que la vida cristiana es un constante crecimiento y que la vida cristiana es un constante madurar, cambio de mente, porque ahí en el mismo versículo de Romanos 12:1 dice que renovemos nuestro entendimiento constantemente, que estemos creciendo, que no nos conformemos, que avancemos, porque entre más conocemos a Dios, mis amados hermanos, más nos conocemos a nosotros mismos y más entonces podemos servir sabiendo quién somos en Él. Luego, mis amados hermanos, el tercer principio era vivir en la voluntad de Dios. No someternos, no adaptarnos, no acomodarnos, no hacernos de ninguna manera ni a las cosas del mundo ni a nuestros deseos. Que conozcamos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Él sabe nuestro futuro y Él sabe qué es lo que nos conviene. Él sabe cuál es su voluntad. Y aprendimos que en Efesios 5:17 que no debemos de ser nosotros insensatos y que debemos estar bien conscientes de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Luego aprendimos también, como dice el salmista en el 143:10, que le digamos al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Porque hacer la voluntad de Dios es aprender. Hasta ahí entonces el primero y el segundo mensaje, y ahora vamos con el tercer mensaje, y ahora vamos a estar hablando de cuál es la vida que agrada a Dios. O sea, ¿qué vida es la que agrada a Dios? Y todos nosotros, mis amados hermanos, todos nosotros, de una u otra manera, grandes o pequeños, de buena, mala gana y de mala gana, todos, en un momentito de nuestra vida vivimos para agradar a alguien, ¿cierto o no? Nosotros estamos viendo agradar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que vivimos queriendo agradar al jefe, ¿no es cierto? Y agradar está en el ADN de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que nosotros agrademos. Lo que tenemos que tener cuidado en cuanto a esto es la forma, las motivaciones, los propósitos de por qué nosotros agradamos a otros, nos agradamos a nosotros mismos o agradamos a Dios. Eso es lo que es importante para Dios. Y la Biblia nos muestra desde la primera página de Génesis hasta el final que hay dos vidas, una que agrada a Dios y que nos conduce a la vida eterna con Él, y otra que Dios rechaza, que no le agrada y que nos conduce a la vida eterna también, mis amados hermanos. Pero ¿sabe qué? A la vida eterna en el lugar destinado al diablo y a todos sus ejércitos, en un constante dolor y lamento. Ahora la pregunta, la proposición del mensaje, la proposición de Dios para esta tarde, para usted y para mí, y para los que nos están escuchando en la línea. Una pregunta: ¿estoy viviendo una vida que agrada a Dios? Eso se lo responde a usted. Vamos a escuchar con atención cuál es la vida que agrada a Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo trate de responderse esta pregunta en su vida. Y quiero que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses
Primera de Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento, está después de Colosenses, después de, por ahí de Filipenses, y está antes de Primera de Timoteo. Y si no tiene ningún inconveniente, puede ponerse de pie. Vamos a leer la palabra en el capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 12. Y lo vamos a hacer en forma alternada. Yo leo el primero, ustedes leen el 2 y el número 12 lo leemos todos juntos. Y el título de mi Biblia dice: La vida que agrada a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Por lo demás, hermanos, ustedes ya se tienen que estar familiarizando con esos ruegos de Pablo. Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios. Y acá otra vez más, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús. Pablo jamás pidió algo en su nombre o porque él merecía algo, siempre lo hizo en la autoridad de nuestro Señor Jesús. De la manera que aprendiste, y cuando dice exhortamos es porque Pablo había estado unos días anteriormente en Tesalónica. Y Pablo llegó con Silas, no llegó solo. Cuando llegó, entró, fue a la sinagoga y empezó a predicar el evangelio y muchos se convirtieron, dice la carta de los tesalonicenses. Pero otros empezaron con problemas y armaron un gran alboroto. Y a Pablo y a Silas los tuvieron que sacar de noche y escondidas. ¿Por qué? Porque llegaron hasta la casa de Jasón, donde estaba Pablo y Silas hospedados, a querer atacarlos y posiblemente hacerles daño. Y en ese poco tiempo que Pablo estuvo y que habló en la iglesia o en la sinagoga de ese tiempo, Pablo les habló de estas cosas a los tesalonicenses, porque acá le dice claro, de la manera que aprendiste y de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Y ahora los está exhortando a que abunden en eso, que abunden en esa manera de conducirse agradable a Dios. Yo no sé cuántos años tiene usted en el Evangelio, posiblemente unos 30, otros 35, unos 38, unos 8, unos 5, unos 6, quizá uno nació ayer, hace 15 días, no lo sabemos,
o quizá usted no ha nacido, quizá hoy es el día que usted va a nacer en el Señor, pero la verdad es que aquí no hay diferencia. El que nació ayer y el que nació hace 40 años, todos, absolutamente todos, tenemos que tener una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? Porque agradar a Dios, mis amados hermanos, no es un deber religioso más. Agradar a Dios es la esencia de la vida del ser humano. ¿Y sabe qué? Tenemos un gran ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Alguien que tenga Juan 8:29 que lo pueda leer. O si no, búsquelo por ahí. Amén. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Oyeron, mis hermanos? ¿Por qué no estaba solo Jesús? Porque el Padre siempre estaba con él. ¿Y por qué el Padre siempre estaba con él? Porque Jesús hacía todo lo que al Padre le agradaba. ¿Quiere estar usted solo? Entonces, ¿quiere que Dios esté con usted? ¿Quiere que el Espíritu Santo le guíe y lo oriente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Agradar a Dios. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, con la sangre del pacto eterno, os hago aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi hermano. El Dios de paz que resucitó a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El gran pastor de las ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? Usted dice. Por la sangre eterna del pacto. Por la sangre del pacto eterno, perdón. Ese Dios nos haga aptos. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para que hagamos su voluntad. Haciendo en nosotros. ¿Quién es el que está haciendo en nosotros? Dios está haciendo en nosotros, nos está haciendo aptos. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que le agrada a Él. Así, mi amado hermano, que no vamos a decir, no tenemos excusa. Agradar a Dios es difícil, yo no puedo agradar a Dios porque eso es muy complicado. No me pida que yo lo haga porque no puedo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí está bien claro. Y déjeme decirle que yo misma me asombré un poco cuando leí esto, no lo había visto así. Que es Dios que hace en Cristo, en nosotros, que nosotros hagamos lo que le agrada a Él. Así que Filipenses 2:13 es el que nos dice esa parte de que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Una buena noticia. Unidos a Cristo, en dependencia de Cristo y en el poder de Cristo, usted y yo podemos hacerlo todo. Amén. Porque Cristo es el que nos fortalece. Amén. Aleluya. Y damos gracias a Dios por eso, por Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la vida que agrada a Dios? Una. Y aquí en el pasaje que leímos, si lo pueden abrir, en el verso 3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Una vida santa. Y en Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando dice santo es apartado ahí exclusivamente para Dios. La santidad es la consagración práctica de Dios. Y la santidad es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y usted va a ver en el 7, allí mismo en el pasaje que leímos, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Hemos sido llamados a santificación. Y Efesios 1:4 dice:
¿Saben qué dice? Que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Y que nos escogió para que nos presentásemos sin mancha delante de Dios. ¿Para qué fuimos escogidos, mis amados hermanos, desde antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, en la bienaventuranza, aquí escuchando estas cosas, debemos procurar entonces que nuestro corazón sea puro, que nuestro corazón sea limpio, que nuestra vida estén santificadas. Y cuando hablo de santificado, no estoy hablando de perfecto, estoy hablando de apartado, separado, consagrado para el servicio de Dios. En Primera de Pedro 1:15-16 hay un pasaje también que nosotros lo repetimos mucho y dice que el que nos llamó es santo y que como el que nos llamó es santo, entonces seamos también nosotros santos. Pero agrega algo importante este pasaje, que es que dice: en toda vuestra manera de vivir. Que seamos santos no solo aquí en la iglesia, no solo cuando me están viendo, no solo cuando me conviene, sino en toda nuestra manera de vivir. Aquí, en mi casa, en medio de malos, en medio de buenos, en medio de todo, yo debo demostrar que mi vida está apartada para el Señor. En Hebreos 12:14 dice, y esto también es bien bonito y lo repetimos mucho, que procuremos la paz con todos. En otras palabras, que tratemos de llevar bien con todo el mundo. Pero el final de este pasaje es fuerte. ¿Y saben qué dicen? Que procuremos la paz con todos y la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie le verá. ¿Queremos ver a Dios, mis amados hermanos? Apartemos para Él. Apartémonos para Él. Y esto es obra no de nosotros, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Así que no se preocupe, no va a ser tan difícil, no va a ser tan complicado. Es que es lo que Dios le está pidiendo a usted, es solamente la disposición de servirle a Él. Y en este pasaje que leímos, Pablo toma un ejemplo de una de las cosas que hay que apartarse y habla de la fornicación, es decir, de las pasiones, de las concupiscencias. Pero conociendo nosotros la palabra, si usted lee Efesios, si usted lee Corintios, si usted lee Colosenses, usted va a encontrar que Pablo casi siempre termina o toma temas haciendo una lista de las cosas que nosotros no debemos hacer y que debemos de cuidarnos de apartarnos de él. Y cuántas otras cosas para tener una vida santa en las otras epístolas podemos encontrar. Que nos apartemos de las borracheras, que no andemos en mentira, que no andemos en engaño, que no andemos en falsificaciones, que no andemos diciendo cosas malas de nadie, que no maldigamos a nadie. Todas esas cosas que nos van a llevar a tener una vida santa, que es la vida que agrada al Señor. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? A veces nosotros decimos que el mundo tiene excusa. No, el mundo no tiene excusa. Ya no vamos a decir que el mundo tiene excusa. En Romanos 1:18-20 dice que todas las cosas de Dios han sido reveladas desde el cielo. Todo. Ahora, si el hombre allá afuera, el hombre natural, no tiene excusa, usted y yo menos la tenemos. Usted y yo menos la tenemos. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que estemos santos delante del Señor. Fuimos lavados con la sangre preciosa de Cristo, con su muerte en la cruz por nosotros. Y a través del Espíritu Santo, usted y yo fuimos cambiando nuestros corazones, nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestras acciones. Y eso, mis amados hermanos, vale la pena que nosotros nos esforcemos por llevar una vida agradable.